vamos a presentar un modelo que está dirigido a lo que llamamos liberar el potencial directivo para el equipo, que realmente los directivos en sí no son por el equipo que tienen detrás. Entonces, por tanto, no solamente cuando trabajamos el desarrollo de un directivo, lo que estamos trabajando es con el equipo. Y podemos trabajar además en las dos líneas. Bueno, dicho esto, os voy a tomar nota de los comportamientos que habéis señalado, porque es crítico para comprender el modelo. ¿Te parece que comencemos contigo? ¿Me dices algunos de los que has apuntado y yo voy tomando nota? Bueno, yo creo que lo primero sería buscar una forma de poder alimentarse. Vamos a ver, perdóname que te interrumpa. Imaginaos que sois el guionista de esa película y por tanto tenéis que plantear escenas con comportamientos. O sea, no es... Quizás lo que había que hacer es reunirse y decir, no, habrá que hacer algo para que luego se pueda grabar y por tanto es un comportamiento real. Yo en esta línea lo natural sería que la organización cayera de una forma bastante natural. Es decir, la persona que tiene mayor, digamos, empuje sería quien organizaría el trabajo de la persona. Quiere decir, surgiría un líder. Sí. Bien, surgiría un líder. Perfecto. Surgiría un líder y todo lo demás. Y la persona que es especialista en buscar la alimentación, porque por el motivo que sea, tiene más capacidad o tiene incluso más ganas. Lo que pasa es que antes de llegar a eso, tiene que pasar algo más. Quiero decir, eso que dices es cierto, pero lo normal es que alguien ponga orden en algo que probablemente sea un caos. Es decir, lo que vamos a ver manifestaciones caóticas de histeria y de lo que sea. Esto es lo que va a suceder ahí. Si yo tengo que ser un guionista, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, seguramente hay alguien que calme tal, que dirija, que puede ser un líder, o dos, me es igual, vamos a poner que sea un líder, y empecemos a organizar. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, bueno, dime todo lo que haces y yo te lo traduzco a lo que yo quiero. Sí, lo que puse fue básicamente lo que harían, digamos, los pasos para poder no morir de hambre. Yo claramente creo que una vez que tienes un líder, que todos van puestos van cayendo de una forma bastante natural. Es decir, una persona que tiene la preocupación excesiva de buscar cobijo, pues la persona que se va a ocupar de buscar, quien se va a presentar bastante de forma voluntaria para buscar un cobijo. La persona que le preocupa más la alimentación, o la persona pues, se va a dedicar a buscar la alimentación. Y se producirá una división del trabajo, porque somos varias personas, pero de una forma bastante natural. Probablemente sean dirigidos por alguien. Es decir, hay alguien que proponga y dice, vamos a ver, creo que sería importante buscar comida, creo que sería importante buscar cobijo, ¿y qué más has dicho? Comida, cobijo. Y ver si hay peligros también, explorar los... Así que habrá que explorar, habrá que buscar cobijo y habrá que buscar comida. Perfecto. Buscar una forma de salir, lo más importante. Sí, probablemente esto sea lo más urgente y lo otro sea secundario, sí. Pero bueno, vale. Vale, me quedo con eso. ¿Podemos seguir contigo? Bueno, yo me puedo imaginar una situación en que la gente está agotada después de haberse salvado de votar. Con lo cual, para mí, antes de encontrar un líder o de que salga de forma natural, yo pienso que lo primero sería mirar en dónde estamos. O sea, para mí lo primero sería explorar. Sí, pero vamos a ver, imaginaos que llegáis todos a la isla y yo estoy en la orilla. Aquí la situación es caótica, vuelvo a decir, puede haber llantos tal cual y muy probablemente alguien tome la vez y diga, tranquilos, tal, no sé qué, no hay que pensar, o sea, hay alguien. Va a surgir siempre un líder, uno o dos, me es igual, pero va a surgir siempre una posición de liderazgo y a partir de ahí vamos a empezar a repartir tareas. ¿De acuerdo? Esto pues, seguro que va a ser así. Entonces, si yo tuviera que hacer una película, empezaría a decir, bueno, pues ella ahí de repente dice, yo creo que lo que hay que hacer es no sé qué. Entonces cada persona empezará a opinar, unos no, otros sí, lo que sea. Pero te dejo seguir hablando. En cuyo caso habría una planificación y una asignación de qué hace cada uno. Vale, que estamos más o menos en esto. Exactamente. ¿O alguna cosa más? ¿Alguna más? ¿O alguna cosa más? Vale, pues sigo contigo a ver si hay alguna aportación nueva a todos. Pues formar equipos que se van a dedicar a las distintas tareas y establecer prioridades. Equipos y prioridades. Perfecto. Según cada uno también los perfiles de cada uno, lo que mejor sepa hacer, pues se asociará a un equipo con unas tareas. Muy bien, seguimos por ahí, ¿algo que quieras Pues aportar? si es un accidente, pues habrá también al inicio ver que todo el mundo esté bien. Asegurar la seguridad de las personas, porque es un naufragio. Entonces, pues ver si no hay algo urgente que solucionar en un inicio. Vale, muy bien. ¿Seguimos contigo? Bueno, pues dentro de esos equipos que se van a dedicar a explorar, a buscar cobijo o comida, también se incluirá otro
líder que pueda poner paz o pueda tranquilizar al equipo o solucionar conflictos que surjan dentro del propio equipo porque uno quiera ir a explorar un sitio, otro. Perfecto. Muy bien. ¿Seguimos contigo? Sí, pues hemos trabajado Muy bien. línea, hemos visto todo, la verdad. ¿Seguimos contigo? Pues creo que nosotras no hemos puesto nada que no esté ahí. Es más, a mí se me ocurrió ahora que os parece la idea de pues, alguien que consuele, que tranquilice, que te escuche. Bueno, ¿queréis decir vosotras algo? La verdad es que hemos trabajado. Pues nada, no te preocupes, lo dejamos. Métate al fuego mejor. Vale. Si te parece, mira, te hacemos un hueco y si quieres, sí, ahí vas a tener más perspectiva en primera. Bueno, vamos a ver, también podemos pensar que habrá alguien, habrá un fuego que poner, imaginemos, ¿no? Eso que vemos en las películas, un fuego, pues si pasa un barco para que nos vea. Y habrá que ver equipos que constantemente tengan que ir a alimentar ese fuego, ¿de acuerdo? También podemos pensar que hay que organizar equipos de caza, lo que sea, para garantizar la comida. Ya no solamente es asegurar la seguridad, sino también la seguridad de decir, tenemos que comer, tenemos que mantener un fuego, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y todo lo que queréis colocar ahí. La idea es que podéis ver que la isla estaba como estaba y nosotros llegamos y generamos un cambio. Esto es lo que es importante. Vamos a generar comportamientos que van a cambiar el status quo de la isla. ¿De acuerdo? Y por otro lado, vamos a hacer cosas nuevas, porque hemos llegado a la isla, estamos cambiando el status quo, y por otro lado estamos generando todos los días comportamientos que tienen que ver con el fuego, la manutención, con el mantener lo que tenemos. ¿Me explico? Entonces, vamos a generar comportamientos que van a cambiar las cosas y vamos a comportarnos de forma que mantengamos lo que acabamos de construir, que será el fuego, la alimentación, lo que sea, las cabañas, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces quiero que veáis que, en definitiva, estamos generando lo que llamamos comportamientos de cambio y comportamientos de mantenimiento. Esto es lo que es muy importante. Todos los seres humanos, esto es lo que hacemos. Y en esto se basa nuestro modelo. Todo lo que un ser humano hace es mantener lo que tiene y hacerlo crecer. ¿Qué es mantenimiento? La higiene, la comida, lo que queráis. Mantenimiento. Y el crecimiento tiene que ver, desde que de casa tienes hijos, conocimientos, etcétera, etcétera, desarrollo de talento, habilidades, esto es lo que hacemos. Y en las organizaciones empresariales, como están hechas por seres humanos, hacemos lo mismo. Mantenemos lo que tenemos, lo que llamamos desempeño, y hacemos crecer el negocio. Y esto no es una construcción subjetiva, es una verdad absoluta. Igual que tenemos cabeza, tronco y extremidades, los seres humanos hacemos crecer las cosas, por eso hay evolución, y mantenemos lo que tenemos. Esto es muy importante y por tanto en las empresas se hace lo mismo. Pero además hay algo que es importante, que habéis dicho alguno de vosotros por ahí, que tiene que ver con que surgen conflictos. En las relaciones humanas surgen conflictos y en situación de conflictos ni estamos manteniendo lo que tenemos ni estamos haciendo crecer lo que tenemos que hacer crecer. Esto es muy importante. Traducido en términos empresariales, cuando el clima laboral es malo, no hay circulación del talento y no hay compromiso. Y por tanto esto no incide en generar, por ejemplo, iniciativas de cambio. ¿De acuerdo? Como nos pagan a final de mes por entregar trabajos, lo que sí vamos a asegurar es el desempeño, porque si no nos echan. Pero lo que no vamos a hacer es generar el compromiso necesario para exponer nuestra creatividad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque partimos de dos cosas. Todo lo que hacemos en una organización es hacer crecer el negocio y mantenerlo, y por otro lado bloquearlo. Y a nivel individual, mientras yo estoy frustrado, ni mantengo ni acelero. Por lo tanto, los comportamientos bloqueadores van en contra de lo que es el desempeño y de lo que es la creación de iniciativas de cambio. Esto es muy importante. En el caso directivo, por eso hemos empezado a hablar de directivos, porque podemos hablar también de innovación o de la organización en sí, pero en el caso directivo hay dos tipos de funciones. En esto quiero decir una cosa, no existen los líderes, existe la función de liderazgo, que es diferente. Se han estudiado mucho los comportamientos de los líderes sin darse cuenta de que es lo mismo que estudiar el comportamiento de un médico, sin darse cuenta que un médico también es padre de familia. Y por tanto, ser médico es una función. Uno no es médico, uno desarrolla la función de médico. Entonces, esto es muy obvio, pero cuando se estudia liderazgo es curioso porque se ha olvidado eso. Entonces, las funciones de un directivo son asegurar el día a día
el negocio a través del desempeño, lo que se llamaba en términos académicos el liderazgo transaccional, y el liderazgo transformacional, que tiene que ver con transformar la organización haciéndola crecer a través de iniciativas de cambio, a través de lo que sea, hacer crecer el negocio. Entonces, esto tiene que ver con entregar los trabajos a tiempo, de acuerdo con los estándares de calidad, de acuerdo con los plazos establecidos, por ejemplo, mientras que el liderazgo transformacional lo que tiene que ver es con la transformación de una organización en donde lo que estamos haciendo es generar un espacio de confianza, espacios de seguridad psicológica, para que haya compromiso, para que haya entusiasmo en el desarrollo del trabajo. Si habéis visto la película, es una de mis favoritas como ejemplo, de El Club de los Poetas Muertos, bueno, pues todo lo que hace Robin Williams es liderazgo transformacional, que es generar este espacio donde se va a producir un cambio. Pero el liderazgo transformacional no genera cambio y por tanto es una de las críticas que tiene, que no genera valor. Lo que genera valor es este, pero el problema está que si tú no haces esto, no estás generando el entorno necesario para que la gente se comprometa con la organización y por tanto genere iniciativas de cambio, etcétera, etcétera. Lo que llamamos compromiso, circulación de talento, etcétera, etcétera. Todos los elementos que preocupan a todas las áreas de recursos humanos están aquí, no allá, sino aquí, ¿de acuerdo? Y los comportamientos bloqueadores pues tienen que ver, lo que, no sé si comentabas tú lo de los conflictos, tiene que ver, porque tú lo digas, pues no estoy de acuerdo contigo, este no me deja, lo que es la frustración, el estrés, la presión, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, que mientras estamos con esto, no estamos con lo otro, y por tanto, mientras que esto lo hace crecer, y aquello son fuerzas contrarias que lo disminuyen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque el modelo es en sí, es lo que hay, lo que hacemos, y esto precisamente, al basar todo lo que vamos a contar en el modelo va a permitir hacer muchas cosas. Por tanto, es un modelo de gestión de personas basado, como veréis, en una herramienta multifunción que nos va a permitir hacer muchas cosas en las organizaciones. Dicho esto, voy a coger esto, que me lo va a poner más fácil. El modelo se basa, a ver, ahí. El modelo se basa en, hemos dicho, en todos los comportamientos que tienen que ver con la creación de negocio, lo que llamamos comportamientos aceleradores, cuando acelero, cambio el status quo, los que tienen que ver con mantener lo que tengo y, evidentemente, bloquear lo que me va a dar son información sobre necesidades de desarrollo de los directivos o de una persona, de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el padre del modelo, que es un señor que se llama Robin Stuart Coetzee, lo que hace Coetzee es decir, bueno, pero con respecto a acelerar y con respecto a mantener, también con respecto a la necesidad de desarrollo, todo lo que vamos es dirigido a la acción, a las personas y al sistema. Esto es importante. Entonces, tengo que decir para todos aquellos que, bueno, los que habéis estudiado psicología es obvio para vosotros, para los que no, pues supongo que también. En definitiva, esto, el saber hacia dónde va uno tiene que ver con el pensar. Si no pienso, no puedo establecer una dirección. Y por tanto esto tiene que ver con algo inherente a los seres humanos, es que somos seres pensantes y por tanto seres cognitivos. Esto tiene que ver con darle vueltas a la manivela y mantener el status quo, que tiene que ver con la voluntad de levantarme todos los días para hacer lo mismo, pero tiene que ver con lo volitivo y aquello claramente es emotivo. Aquí lo que hacemos es que cruzamos esas tres características exactamente igual. La acción tiene que ver con la voluntad, las personas evidentemente tiene que ver con lo emotivo relacional y el sistema con el pensar. Entonces son tres acciones que también llevamos a cabo que van a dar lugar, como veis ya, a 9 categorías de comportamientos en lugar de 3. Estas 9 categorías de comportamientos, en el caso de los directivos, ahí ahora ya aparece lo subjetivo, a ver dónde estoy, aquí. Entonces, esto a nivel directivo le vamos a decir que el liderazgo transformacional orientado a la acción le llamamos liderazgo orientado al logro, que es lo que socialmente o empresarialmente se llama. El liderazgo orientado a las personas recibe el nombre de liderazgo coach, mientras que hay un liderazgo que es mucho menos conocido, que es el liderazgo sistémico. ¿Qué es el liderazgo sistémico? Bueno, coloco un ejemplo que es muy fácil de entender. Telefónica, que es una compañía, quizás de las pocas compañías, no es que la única que sea así, pero por su forma por su constitución, Telefónica no ha tenido nunca clientes, lo que tenía era abonados, que es una cosa muy distinta. ¿Qué es lo que sucede cuando se privatiza? Que hay 3 áreas en la organización. Una, que tiene que rendir cuentas a los accionistas; otra, al mercado, que somos comerciales, que están en la realidad, mientras que hay una parte de la organización inmensa
que sigue estando, evidentemente las cosas han cambiado, por supuesto, pero en un principio había una clara orientación al abonado. Entonces, claro, trabajar con las necesidades o satisfacer necesidades del mercado con una organización orientada al abonado es muy complejo. ¿Qué es lo que cambia esto? La visión sistémica. El liderazgo sistémico trata de coordinar, integrar toda la cadena de valor de una organización con respecto a la empresa y con respecto al mercado. Estamos hablando de una visión sistémica. Estos, curiosamente, los comportamientos orientados al sistema en España son bajos y, por tanto, la planificación viene del sistema. Yo os dejo luego que me hagáis preguntas, no me quiero meter mucho en temas técnicos. Entonces, con respecto al liderazgo transaccional, pues tiene que ver con la realización. ¿Qué es la realización? Entregar los trabajos a tiempo, de acuerdo con unos costes, de acuerdo con unos plazos, etc. ¿Qué tiene que ver con el soporte? Bueno, que la gente tenga los soportes o los medios técnicos necesarios para hacer su trabajo, aparte del soporte anímico necesario que llamamos motivación. Mientras que el desarrollo de procesos y procedimientos, pues que haya los procesos y procedimientos necesarios para que el trabajo del día a día se pueda hacer. Con respecto a las necesidades de desarrollo, como lo primero tiene que ver con la acción, es decir, con la tarea, tiene que ver con la flexibilidad fundamentalmente ante el error. Y eso va a devenir también con el uso de la autoridad. Con respecto a las personas, tiene que ver con la capacidad de confrontación, es decir, ser políticamente correcto, que es algo que en principio socialmente está relativamente valorado, es una lacra a las empresas porque esto impide que los problemas reales muchas veces no se resuelvan. Mientras que la involucración, que tiene que ver con el síndrome de burnout, cuando estas dos cosas están muy altas, la gente deja de involucrarse y trata de escaquearse. Hay una figura que es muy curiosa, que me contaron hace muchos años, alguien de mi edad actual y que yo era bastante más joven, y me dice, mira Antonio, tú esto no lo has conocido, pero antiguamente existía una figura en la banca que se llama el paseante de pasillo. Dice, ¿y esto qué es? Dice, pues mira, un señor que estaba constantemente por el banco con un documento en la mano, de arriba para abajo, y que nunca hacía nada. Esto se llama escaquearse. Y eso tiene que ver con la falta de involucración debido a la frustración de las personas. Bueno, pues dicho esto, el modelo, además, lo que hace es que cada una de esas patitas que veis aquí, la orientación al logro, lo que va es a trabajar con 4 competencias cada uno, de forma que al final el modelo tiene 2 competencias claves, porque todas las competencias de una organización van dirigidas a hacer crecer el negocio y a mantenerlo. Luego, estas competencias las vamos a dividir en 6 competencias que llamamos de nivel 2 y 3 competencias, llamémoslas así, de necesidades de desarrollo, que a su vez se basan en un modelo en 24 competencias ya mucho más específicas que están relacionadas con todo el modelo y otras 9 categorías más de comportamientos que me muestran necesidades de desarrollo. Y todo basado en 228 comportamientos. Lógicamente, cuando trabajamos una competencia, trabajamos los comportamientos relacionados con la competencia. Total que el modelo es una pirámide de competencias que parten de 2 competencias básicas esenciales y vamos para abajo, de forma que al final, después de hacer el data mining que me va a permitir el modelo, puede ser decir, oye, a mí lo que me interesa fundamentalmente es en el apartado 3, qué pasa con esta gente en la toma de decisiones y en la planificación. Por lo tanto, voy a trabajar 2 competencias que están íntimamente relacionadas con la competencia liderazgo orientado al sistema y está orientado a lo que llamamos liderazgo transformacional. ¿Me explico? ¿Queda claro el modelo? Vais a tener esta presentación en casa, o sea que si os perdéis me decís. Entonces, este modelo tiene las siguientes características. Por un lado, es integrado, es decir, que toca absolutamente todo lo que en una organización se hace. La segunda parte es que es transcultural. El modelo, dentro de lo que decía que la herramienta es multifunción, permite identificar la cultura de una organización y trabajar con ella. ¿Por qué decimos que es transcultural? Esto viene de una pregunta que me hizo una vez una persona y me dijo, ya, pero es que la cultura en una empresa japonesa es distinta de una empresa americana o española. Y le dije, sí, pero la social. Quiero decir, si en una empresa española, americana o japonesa se generan 10 iniciativas de cambio, esas 3 empresas tienen la misma cultura. Porque a mí lo que me importa de la cultura es qué se hace para generar negocio y para mantenerlo. Esto es lo que es muy importante. Y por tanto, si una empresa japonesa es muy jerárquica, pero los japoneses son capaces de ser creativos con ese tipo de estructura, a mí me es igual. Que luego en Estados Unidos la estructura es plana, la cuestión es qué hago yo para generar negocio y qué hago yo para mantenerlo. Y por tanto, definimos la cultura de acuerdo a eso.
Y por tanto es transcultural, me es igual que esto sea en Japón, que sea en otro sitio. Y por tanto en compañías multinacionales esto es muy importante, porque yo puedo medir exactamente la cultura con la misma herramienta que hay en Brasil que la que hay en España. ¿De acuerdo? El siguiente es modular. Yo puedo trabajar lo relativo a las competencias relacionadas con el liderazgo transformacional, el transformacional más el transaccional, o todo el modelo en sí, es decir, puedo modularlo como quiera. Es abierto, ¿qué quiere decir? Que puede que haya competencias propias de vuestras organizaciones que por su característica no estén perfectamente reflejadas, las podemos incorporar. Y por tanto el modelo no es un modelo cerrado que puede o no ser compatible con el vuestro, sino que podemos utilizar competencias de vuestra compañía. Y luego es totalmente compatible con lo que queráis. Normalmente las grandes empresas tienen ya sus modelos de desarrollo directivo, incluso tienen sus propias consultoras. El data mining que va a permitir todo el modelo está a disposición, es fácil de utilizar y de alguna manera es una información complementaria en el que facilita los objetivos de otras consultoras que no están trabajando en nuestra línea. Entendemos que en el desarrollo directivo como de una organización, ninguna empresa, ninguna consultora tiene la clave para todo y que la suma de diferentes organizaciones es lo que le puede dar al final más eficacia al trabajo y por tanto el modelo es totalmente compatible y abierto con otras consultoras y con las propias de la organización. A veces incluso el trabajo está hecho por personal interno. Dicho esto, ¿cuál es nuestro marco de trabajo? A ver si funciona. Vale. Pues trabajamos a nivel individual, es decir, tenemos una serie de cuestionarios y el cuestionario es rellenado por una persona. Imaginaos un 360. El 360 lo que haces es que los cuestionarios son rellenados, cumplimentados individualmente. Aquí es lo mismo, cumplimentamos individualmente. Lo que hacemos es que cuando trabajamos a nivel de equipo, la diferencia entre un 360 y esta metodología es que el 360 necesita de un grupo de personas para elaborar un informe, aunque solamente trabaje con una persona, lo cual tiene un coste y tiene un defecto de privacidad, que cuando trabajas en ciertas zonas no es utilizable. Como esto lo rellena el propio interesado, la cosa cambia notablemente, es decir, puedes trabajar arriba del todo sin ningún problema. La siguiente parte es que cuando trabajamos con un equipo, todas las personas del equipo rellenan sus cuestionarios que son absolutamente confidenciales, pero lo que hacemos es que el sistema permite agregar comportamientos y generar un reporte de equipo que es con el que vamos a trabajar y que es público. Y esto permite para empezar una primera comparativa. Yo tengo mi informe y tengo el del equipo, con lo cual puedo comparar las diferencias entre lo que yo estoy haciendo y lo que hacen el resto de mi equipo. También puedo estar trabajando con diferentes áreas, de forma que si tengo el reporte de grupo del área financiera, el área de marketing, etcétera, etcétera, cualquier persona de la organización puede compararse con los diferentes grupos. Incluso puedo tener, si trabajo a nivel de toda la organización, qué hace la organización, qué hace mi área, qué hago yo, qué hace mi equipo, con lo cual podemos tener todas las comparativas que queramos. Como se trata de agregar comportamientos, yo puedo agregar los comportamientos del comité de dirección, que son áreas totalmente distintas, como puedo agregar lo que quiera. De forma que si yo trabajo en un área multinacional que tiene empresas en diferentes países, yo puedo tener todas las competencias que definen la organización Brasil, México, Colombia, España y perfectamente compararlas, pero más aún, puedo tomar decisiones sobre dónde implementar una nueva estrategia de acuerdo a qué organización es más abierta al cambio. Por ejemplo, la idea es que tengáis, por ejemplo, un mapa de este tipo de competencias, de forma que podáis ver, bueno, pues yo voy a tener en desarrollo directivo, por ejemplo, o en organizativo, que me es igual, pero imaginemos en desarrollo directivo, lo que hace el departamento de producción, marketing, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera, y esto es público. De forma que, a la hora de elaborar los planes del próximo año, bueno, podemos decir, desde recursos humanos, este departamento debería bajar 5 puntos los comportamientos bloqueadores y debería aumentar los comportamientos aceleradores. Y esto puede formar parte perfectamente del variable de un directivo, porque al final lo que estás haciendo es mejorar la gestión con su equipo. Y esto que evita algo que es muy normal, que hay directivos que dicen yo con el día a día tengo bastante y no se implican en la generación de cambio. Como esto es público, lo que no puedo hacer es no hacer nada, porque además de no hacer nada el problema es que empeora las gráficas. Y entonces yo salgo en la foto bastante mal. Así que ya no solamente puedo hacer ciertos cambios con respecto a la variable, sino que hay una implicación clara porque la foto del equipo es pública. Lo que no voy a hacer nunca es la individual, pero la pública sí, ¿por qué no?
De alguna manera esto se sabe, o sea, todo el mundo sabe cómo funcionan más o menos los departamentos. La cuestión es que lo que no hay es una radiografía, y lo que nosotros vamos a dar es una radiografía de acuerdo a nuestro modelo. A ver esto cómo va, estoy ahí. Vale. Pues tenéis, por ejemplo, aquí la pirámide de competencias puesta de esta manera, en donde partimos, como hemos dicho, de unas competencias de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, de forma que pueda estar trabajando, pues, atención a la calidad, o no sé, apoyo al equipo, o visión estratégica como competencia. La visión estratégica como competencia, que es una competencia mucho más delimitada, tiene que ver con la orientación del sistema dentro del liderazgo transformacional, con lo cual yo estoy mejorando los comportamientos aceleradores, trabajando los comportamientos que están asociados con la visión estratégica. Esta es la idea de todo lo que es la pirámide de competencias. Como lo recibiréis, bueno, pues aquí estas son, evidentemente, esto es subjetivo, mientras que el modelo en principio es objetivo, lógicamente ya la definición de competencias es la que nosotros hemos dispuesto. Tenéis ahí un grupo de competencias que vienen definidas, que no voy a leerlas porque, bueno, son más o menos conocidas por todos. Estas con respecto al liderazgo transformacional, estas con respecto al liderazgo transaccional. Podemos volver a esta transparencia si queréis más adelante, si os interesa, por comentar alguna de ellas. Estas, por ejemplo, son las necesidades de desarrollo, que va a tener que ver con lo que pasa cuando se hace la tarea mal, fundamentalmente, lo que pasa con la confrontación con las personas y con la falta de involucración. Y luego, esta es una foto de lo que es el cuestionario. Tenemos varios cuestionarios, todos basados en el mismo modelo, cuestionarios que identifican cultura, cuestionarios que están identificando diferentes competencias, más o menos restringido, dependiendo de que nos digáis, me interesa que el cuestionario sea más corto y que valore nada más que estas competencias. Es decir, podemos hacer muchas cosas con los cuestionarios, pero básicamente la idea es que el cuestionario en la mayor dimensión tiene 132 preguntas y 96 en la sección B. A mí me lleva esto a cumplimentarlo entre 45 y 50 minutos, lo normal es eso. Ahora, hay personas que leen una pregunta, se van a ver si la ha repetido otras veces. Claro, si empiezas a hacer una exploración de esto, te puede llevar mucho más tiempo. Ahora explicaré por qué esto es así. El tema es que la fiabilidad y validez fue estudiada por la London School of Economics en Londres, y bueno, estos son los parámetros, 0,992 y 0,993 en lo que es fiabilidad y validez. Esta es la forma que tiene la sección B, mientras que la sección A identifica lo que haces, la sección B identifica lo que según tú debías hacer para ser más eficaz, y ahora hablaré un poco de ello. ¿Por qué hay tanto comportamiento? Porque lo que nosotros estamos haciendo en esto es... no es un test, es un cuestionario. Entonces, como cuestionario, yo lo que te voy a preguntar es, ¿tú te levantas a las 8 para ir a trabajar a las 9? El cuestionario es de respuesta forzada, con lo cual tienes que responder de una manera u otra. Y está puntuado. ¿Qué significa? Que si tú sobre 5 puntos dices en las 2 veces que te voy a preguntar, porque se repiten 2 veces las preguntas, 5 puntos, la máquina lo que interpreta es que ese comportamiento es dominante, puesto que tienes una calificación de 10 puntos. Así de fácil. Con lo cual, claro, lo que hago yo es que tengo todas las categorías de comportamientos, aceleradores, sostenedores y bloqueadores, y lo que tengo que estar haciendo es un matching de cada uno de ellos. Es decir, ¿qué haces más? ¿De esto o de esto o de esto? ¿Y qué tengo que hacer? Comparativas entre todos. Para poder hacer comparativas entre todos, de 2 en 2, el cuestionario no puede ser más pequeño. El cuestionario necesita de 66 preguntas y de 48. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Por hacer que la fiabilidad y validez sea mayor. Pero realmente el mínimo número de preguntas necesario es ese. Si yo elimino competencias, voy reduciéndolo. Quiero decir que podemos hacer muchas cosas con respecto a la longitud. Bueno, pues dicho esto, ¿qué información nos va a dar? Básicamente vamos a tener unas 40 gráficas por reporte, tanto individual como de grupo. Básicamente, aquí voy a contar algunas de ellas. Como estamos hablando de información, esto es lo que hace una persona o lo que hace un equipo con respecto a la transformación, al desempeño y necesidades de desarrollo. Entonces, estas 3, como vimos antes, eran competencias de nivel 1, y como las hemos dividido cada una en 3, pues voy a ver lo que hace una persona con respecto al liderazgo orientado al logro, al coach a los sistemas, a la realización de soporte de procesos
o esta persona qué poemas tiene de involucración, de confrontación o de flexibilidad ante el error. Si continúo con esto, lo que voy a tener es mucha más información dependiendo lo específico que quiera indagar dentro del modelo. Entonces puedo tener ya dentro de lo que es el liderazgo orientado al logro, cuál es la tendencia de esta persona a dar ejemplo a sus colaboradores. Uno de los temas que es, si habéis visto el trabajo de Otto Walter de los 18 comportamientos más irritantes de los jefes, una de las cosas que se dice es precisamente la falta de ejemplo muchas veces, que predicas una cosa y luego haces otra. Bueno, pues dar ejemplo de otro lo consideramos una competencia importante y está la capacidad de inspirar a tu gente, la iniciativa o exceder expectativas. Pero puedo estar hablando de delegación, desarrollo de talento o de integración, visión estratégica o cambio organizacional. Y vamos a hablar de ver cuál es el comportamiento de esa persona, de ese grupo o de un individuo, un colaborador, con respecto a estas tres áreas. Lógicamente, cuando estamos hablando de un colaborador, no estamos hablando de liderazgo y por tanto las competencias son distintas, aunque el modelo es el mismo. Es decir, un colaborador exactamente igual, contribuye al crecimiento del negocio y a su mantenimiento. Lo que lógicamente los comportamientos son distintos y las categorías de competencias también. Aquí por eso hemos dicho, antes Mercedes dijo, lo vamos a orientar únicamente a directivos, porque si no nos pasamos de 1 hora y pico, lógicamente. Entonces, aquí tenéis todo el desglose de competencias y el reporte lo que va a dar es mucha información que nos va a permitir decir con vosotros, a través del data mining que os vamos a presentar, dónde queréis trabajar, cuáles son vuestras prioridades, cuáles son las circunstancias empresariales y, de acuerdo a este modelo, en dónde vamos a incidir. Esta es la cosa. Entonces, además, vamos a tener información sobre lo que haces, lo azul y lo verde, con respecto a lo que dices tú que deberías hacer para ser más eficaz, que es lo amarillo. Y esto es muy importante, como veréis, a la hora de liberar potencial directivo. Ahora lo contaré. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que cuanto mayor distancia hay entre lo amarillo, o sea, lo ideal y lo real, mayor frustración y estrés. La cosa es muy clara, cuando uno hace lo que considera, no está frustrado en la vida. O sea, el problema es cuando uno no puede hacer lo que uno considera. Y por tanto, el modelo lo que nos va a permitir es identificar de dónde surgen los comportamientos bloqueadores, porque van a surgir precisamente de estas diferencias. Estas diferencias pueden ser debidas a la realidad o puede ser debida a falta de inteligencia emocional. Quiero decir, si yo voy a ir a jugar al golf y resulta que llueve, una persona con estabilidad emocional o una alta inteligencia emocional pues buscará otra opción, mientras que una persona con baja inteligencia emocional, tipo un niño pequeño, lo que va a hacer es berrear y patalear porque resulta que el mundo no funciona como él. Y por tanto la inteligencia emocional es muy importante a la hora de ver la realidad de esas barras amarillas, porque no necesariamente lo que uno marca como ideal realmente es real. Y por tanto eso también nos da una dirección de trabajo. Bueno, sigo un poco adelante para haceros un resumen del modelo. Esta, por ejemplo, es un listado de los 228 comportamientos que hay. Esto tiene que ver con una organización donde ellos lo que hacen, agregado a los comportamientos, es animar a la organización a que busque y aprenda de las mejores prácticas, que tiene que ver con la tercera barra azul, liderazgo transformacional orientado al sistema. Continuamente propongo ideas para mejorar, evalúo las acciones basándome en sus efectos a largo plazo o siempre estoy dispuesto a tomar decisiones difíciles. En cuanto a comportamientos que tienen que ver con el liderazgo, el desempeño, insisto en que la gente planifique con claridad lo que va a hacer o desarrolle y plante sistemas que permitan a la gente mejorar su eficacia o consigo los objetivos a pesar de los reveses y los obstáculos. En el caso de las necesidades de desarrollo, no tengo que decir nada a la gente para que sepa cuando no estoy satisfecho o trato de no posicionarme cuando hay opiniones enfrentadas. Todo esto nos va a dar información de lo que está sucediendo en una organización. Bueno, la herramienta empíricamente lo que viene a demostrar es que las personas, por tanto también los directivos, generan comportamientos aceleradores. Como vimos en la primera transparencia, los comportamientos aceleradores tienen que ver con la generación de un espacio de seguridad, de confianza, donde la gente se involucre, se comprometa y sea capaz de generar iniciativas de cambio, de crecimiento para la organización. ¿Qué es lo que sucede? Que esto tiene que ver con el buen clima. El problema de los comportamientos aceleradores, fundamentalmente en las organizaciones españolas, es que están mucho más dirigidos a garantizar el desempeño que a generar iniciativas de cambio. Por tanto, la cultura española está muy orientada al desempeño. El problema de esto es que, ya que estás haciendo eso, ¿por qué, ya que nos llevamos bien, señores, vamos a preguntarnos, oye, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto?
Claro, si todos los viernes tenemos una reunión o los lunes en las que nos estamos planteando de qué manera cambiamos y hacemos crecer el negocio, es muy distinto que cuando no tenemos estas reuniones. Lo que es importante es ver que esos comportamientos existen, pero no se están dirigiendo generando el valor que tienen que generar. Simplemente hacemos esto para llevarnos bien y asegurar el desempeño, pero no nos vamos al liderazgo transformacional, cuando en realidad no hay que hacer nada. Simplemente esto está, lo que no hemos generado es el espacio para que esto sea posible. Entonces, lo que vamos a tener además es que hay otro potencial, no solamente esto ya es un potencial generador de valor, que no está generando valor porque no está conducido en la medida apropiada, sino que además los comportamientos ideales me van a dar una idea de un potencial que existe, que es percibido por las personas, pero que no está colocado, porque hay problemas de comunicación interpersonal, interdepartamental, etcétera, etcétera, que hacen que esto yo lo tengo muy claro, pero no lo manifiesto, y por tanto es un potencial que está ahí. Me quiero explicar con lo que llamamos, o lo que llamo, o queremos decir con potencial. Imaginaros que muchos de vosotros seréis padres y seguramente que tenéis muchas preguntas acerca de muchas etapas del crecimiento de vuestros hijos. Si yo os viniera a dar respuestas concretas sobre esto, vuestro aprendizaje sería enorme. Otra cuestión es que yo sigo insistiendo y ahora hay preguntas. ¿Qué sucede? Que el aprendizaje disminuye en el ritmo. Entonces, cuando hablamos de potencial, estamos trabajando en esa curva de aprendizaje en donde realmente esto es percibido, pero no está colocado. Y por tanto no estoy desarrollando competencias desde cero, sino que estoy liberando competencias, valores que las personas tienen dentro de ellas, pero que no están colocados por problemas en la organización o porque realmente no hay un espacio para que eso suceda. Ahora insisto un poco más en ella. Esta, por ejemplo, es una de las gráficas que vamos a tener, y vamos a tener esas 24 competencias que garantizan la eficiencia en el desempeño y la generación de iniciativas de cambio y crecimiento organizacional, y vamos a tener entre lo que hacemos y decimos que debemos hacer. Bueno, pues ahí veo que, lógicamente, fijaros que hay veces que son mayores y hay veces que son menores. Ahora explicaré con un ejemplo esto qué significa. Claro, lo que es importante aquí es que, claro, si resulta que un directivo o un grupo de personas viene a decir que debería claramente de ser mucho más inspirador, la pregunta es, ¿qué sucede aquí que esto no se da? Y entonces, claro, para empezar estamos marcando una dirección de trabajo. Lo que es importante es que a este directivo no hay que enseñarle lo que es la inspiración del equipo, lo tiene claro. La cuestión es que no lo hace. Y entonces llamamos liberar, precisamente a decir, vamos a resolver estos problemas, ¿para qué? Para lograr que estos directivos o que esta organización haga lo que considera, porque de esa manera garantizamos la eficacia y la eficiencia. Sigo y lo voy a redondear esto con algún dato más. Empíricamente lo que se demuestra es que los comportamientos aceleradores, sostenedores y bloqueadores en un entorno ideal, que no existe, es decir, en un entorno de no frustración, de no presión, es decir, donde todo el mundo es feliz y está contento en su trabajo, fundamentalmente la energía, curiosamente, donde se basa la aceleración del negocio. Es decir, la gente es creativa, lo que pasa que por lo que sea no lo es. Esto es un tema que es muy importante. También es muy interesante, como la herramienta es anglosajona, esta herramienta que tiene más de 35 años, que se ha probado, como lleva muchos, para que os hagáis una idea, anualmente hay más de 15.000 cuestionarios que se rellenan en el mundo anglosajón. Este cuestionario está utilizándose en Canadá, en Estados Unidos, también se está utilizando en Holanda, en el Reino Unido, también tengo que decir que en Rumanía, con mucha fuerza, y también, por ejemplo, en Hong Kong, entonces también en España. Entonces, curiosamente, en España rara vez los comportamientos aceleradores pasan del 60%. Curiosamente, en el mundo anglosajón están entre el 60-70 y en España entre el 50 y 60. Esto es muy interesante porque lo que te quiere decir es que las organizaciones españolas están más orientadas al desempeño que las anglosajonas. Y esto lo que hace es que los modelos productivos en España se cambian más tarde que en el mundo anglosajón. ¿Y eso en qué radica? En pérdida de productividad. No hay más. Es una cosa, es francamente clara. Llevo trabajando con la herramienta 10 años y os puedo decir que claramente esto es así. Entonces, es muy interesante ver que cuando estamos trabajando datos, estos son datos de 15 empresas, la desviación estándar, cuando hablamos de los comportamientos aceleradores, es mayor. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos del desempeño, la gente está más de acuerdo con lo que hay que hacer, pero cuando hablamos de crecimiento del negocio, de innovación y de cambio, hay mucha más creatividad, hay más diferencia entre lo que se considera que se debe de hacer.
Y esto también es un tema también bastante interesante para trabajar con ello. Un ejemplo para que podamos quede más claro qué queremos decir con si la barra amarilla es mayor o menor. Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando con la iniciativa y resulta que un directivo o un grupo, o un equipo, dice que debería de tener más iniciativa. Está claro que aquí hay problemas por los cuales eso no ocurre, pero el potencial claramente es este. Es el diferencial de potencial es la diferencia entre este nivel y este nivel. Y por tanto es percibido como tal. No hay que enseñarles a esa iniciativa existe. ¿Qué problema hay cuando es al revés? Que el potencial es el real. Y esto ocurre muchas veces con gente que tiene una altísima iniciativa y que dice que debe tener poca. Cuando trabajas con la organización, esto me lo conté hace 8 años trabajando en un muestreo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo que los directivos tienen que tener menos iniciativa? No se trata de eso. La cuestión es que estas personas que tienen un alto grado de iniciativa colocan su iniciativa en resolver los problemas del día a día, lo que llamamos administración por crisis, lo que llamamos el bombero o apagar fuegos. Entonces, son personas con alta iniciativa, pero la iniciativa la están utilizando en el desempeño, porque por los procesos y procedimientos, etcétera, etcétera, hay lagunas en la organización que generan un nivel de conflictos en que estas personas con un gran tirón, en lugar de utilizarlo en una posición que genere más valor, solamente la estoy utilizando en el desempeño. Esto es empírico, no es nada teórico. Esto es lo que demostramos, o sea, el modelo es el que es y trabajando con el modelo sacamos muchas conclusiones y son las que os cuento, pero son totalmente empíricas. Todavía un potencial mayor y que realmente no se está utilizando. Y la tercera parte es que hay unas necesidades de desarrollo que están ligadas con la diferencia de lo ideal y lo real. ¿Qué es lo que trabajamos? Si disminuimos los comportamientos bloqueadores trabajando las competencias que consideramos, es decir, cuando un equipo dice que debía tener esta cosa, lo voy a dejar más claro. Trabajando como un equipo, uno de los comportamientos, porque trabajamos con comportamientos, no con competencias. El comportamiento es el pilar. Trabajamos con la competencia, pero con lo que trabajamos en un aula es con el comportamiento. Bueno, pues un equipo viene a decir, seríamos más eficaces si la gente tuviera sus responsabilidades claras. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué sucede aquí? Que las responsabilidades no están claras. Vamos, os voy a contar un caso real. Os puedo contar varios, pero este es un caso real para que comprendamos la ligación que hay entre lo ideal, lo real y los comportamientos bloqueadores. Trabajando con una compañía constructora, donde el director general además era accionista importante de la compañía, trabajamos precisamente este comportamiento agregado y que por tanto era uno de los comportamientos que el equipo consideraba que era importante. Como anteriormente yo había tenido una reunión individual con este comité de dirección, yo sabía que esto era una realidad. Entonces empezó a hablar una persona del comité y terminó diciendo, el caso es que yo no siempre tengo mis responsabilidades claras. Bueno, tomó la palabra al siguiente y terminó diciendo lo mismo. Y entonces en ese momento el director general se enfada, comportamiento bloqueador, claramente, y le dice, ¿cómo que vosotros no sabéis lo que tenéis que hacer? Tú lo que tienes que hacer tal, ni que decir tiene que el resto del comité de dirección tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Esto es un punto. Claro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué es un comportamiento bloqueador? Te has cargado la comunicación. Entonces, estas personas que te vienen a decir, tenemos un problema para resolver, lo que estás haciendo es que a partir de ahora somos políticamente correctos, de esto aquí no se habla, pero el problema continúa. Entonces, cuando yo me quedo a solas con esta persona, lo que le vengo a plantear es, esto te aseguro que es una realidad. Y si a nivel de comité de dirección las responsabilidades no están claras, cosa que en una constructora pequeña pues puede ser, el problema es que abajo de todo en tu organización tienes un coste no contabilizado impresionante de ineficiencia, porque esto es lo que es. Claro, esto es blanco y en botella, con lo cual la persona, lógicamente, como el dinero es suyo, pues ya empezamos a trabajar de otra manera. La idea es que luego trabajando con esta persona, él pudo darse cuenta de la identificación mental que hizo de no tengo mis responsabilidades claras, eres un mal jefe. Entonces, claro, este es el trabajo que hacemos con los comportamientos. Entonces, eliminando el comportamiento bloqueador, lo que hacemos es dejar claras las responsabilidades al equipo. Trabajamos el potencial. Esto lo digo como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos los comportamientos bloqueadores, en este ejemplo lo podéis ver claramente, aproximamos la energía hacia lo ideal, estamos trabajando los comportamientos ideales, también trabajamos fundamentalmente los ideales aceleradores, los ideales sostenedores y los comportamientos bloqueadores, que son los que están ahí como clave. Entonces, aproximamos la energía hacia el ideal para liberar ese potencial
Incrementamos la aceleración y el mantenimiento del negocio, lógicamente lo que hacemos, porque al disminuir lo rojo aumentamos lo azul y lo verde. Y luego la parte importante es que creamos un espacio para el crecimiento y cambio. ¿Esto qué es? Tener reuniones donde lo que se haga es, ya que tenemos un foro donde la gente está comprometida, señores, preguntamos qué podemos hacer para mejorar esto. Algo, reuniones que no se tienen normalmente en las organizaciones y que se pueden tener en todos los departamentos. Con lo cual la idea es, vamos a mejorar la organización y si le damos esa creación de un espacio para el crecimiento y cambio, lo que estamos haciendo es liberar un potencial. Esta es la clave en todo, de acuerdo al modelo. Entonces, al final, beneficios, mejoramos la eficiencia en el desempeño, mejoramos las iniciativas de crecimiento y cambio, aseguramos por tanto el futuro del negocio, porque los negocios tienen futuro cuando crecen, mejoramos la inteligencia emocional de los individuos y por tanto el clima de la organización. Es decir, tocamos absolutamente, por tanto, como modelo integrador, todas las áreas que necesitamos. Ya termino con, queda poquito por contar. Cuando trabajamos, por ejemplo, identificando la cultura, podemos identificar la cultura, pero además podemos hacer una cosa, y es, esto es muy interesante cuando trabajamos la cultura de innovación, no solamente trabajamos dos áreas, a nivel organización y a nivel innovación. A nivel organización, todo lo que es directivo y organización, y a nivel innovación, todo lo que es la innovación en una empresa. Siempre con el mismo modelo, cambian las competencias, pero el modelo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo hacer una cosa. Vamos a ver, voy a coger a un seniority. Seniority es el comité de dirección, por ejemplo, de una empresa. Y el comité de dirección evalúa a través de un cuestionario qué competencias deben ser reflejo de nuestra organización. Y sale, pues, por ejemplo, la verde, la de ahí. ¿Y ahora qué hago? Voy a trabajar con los equipos. Y que resulta que los equipos lo que me dan es la roja. Trabajar las discrepancias me permite unificar criterios, alinear la cultura y, de acuerdo con trabajos que ya realizó Kotler en su día, una cultura con pocas discrepancias es una cultura fuerte y está relacionada con unos mejores resultados. Entonces, una de las posibilidades que tiene el modelo, o basado en el modelo, la herramienta, es precisamente no solamente identificar la cultura, sino además trabajar las discrepancias, lo cual es muy útil. Trabajamos, por tanto, a nivel individual, podemos trabajar con un empleado, con un directivo, y lo que hacemos es determinar las competencias del empleado, del directivo, su desarrollo y también realizar coaching ejecutivo. Una de las ventajas que tiene la herramienta es que proporciona una dirección de trabajo. Y cuando tienes una dirección de trabajo como un 360, tienes una dirección de trabajo, el trabajo es mucho más certero y puedes hacer en menos tiempo conseguir mayor impacto. Esto es lo que es importante. Pensar por un lado que además yo mido antes y después y puedo evaluar el cambio que estoy generando en la persona o en el equipo. A nivel de trabajo, puedo trabajar con todo un equipo, entonces determino las competencias del equipo, su desarrollo y hago coaching de grupo. Y la herramienta, sí os aseguro que uno de los problemas que tiene cuando se hace coaching de grupo es el hecho de que la gente hable. En realidad, esta es una herramienta y por tanto es un medio, pero aquí lo importante es que una organización hable y resuelva sus problemas. Esto realmente no es más que un medio. Esto es como si queréis, para los que sois psicólogos, es hacer un Rorschach. Entonces, sí, esto me da una dirección, pero el trabajo está con la persona. Y lo que hacemos es trabajar con las personas. Y la herramienta es simplemente un medio. Es un medio muy eficaz, pero la herramienta no es un modelo matemático que te opera y te cura, en absoluto. El trabajo fundamental y el resultado lo tiene que ver el trabajo que hacemos los consultores con las personas y que además depende de los equipos, de las circunstancias, y por tanto esto no es matemático y no podemos decir el grado de eficiencia es este, porque no es así, como he dicho antes, con toda la organización. Y un tema también que es muy importante es el siguiente. Yo puedo trabajar, por ejemplo, en selección de personal. Bueno, en un puesto de trabajo tenemos un seniority que elabora un grupo de competencias y cuando tenemos una persona, dice, medimos con la herramienta qué competencias tiene esta persona y vamos a ver de qué manera hay un posible alineamiento de esta persona con su puesto de trabajo, de forma que podamos tener más información que garantice el éxito de una contratación. Pero además también permite decir, vamos a ver, qué competencias tiene este puesto de trabajo aquí en Brasil, que va a un directivo español. Entonces mido al directivo español aquí, mido las competencias a través de este grupo seniority allí y vemos la compatibilidad y más aún podemos trabajar con esta persona este alineamiento de competencias de forma que la entrada en el país a nivel interno de la empresa, no externo. Quiero decir con esto
con respecto a competencias. Luego hay una parte de cultura social, que la cultura social empresarial es distinta a la española, tema que también trabajamos. Y la idea es alinear competencias de forma que hagamos más fácil ese intercambio, esa movilidad geográfica, que tiene que ver con la geografía, o simplemente poner una persona en un área distinta dentro de la propia organización aquí en Madrid. Trabajamos la fusión de organizaciones. Esto ahora mismo está muy en boga, porque con todas las fusiones que ha habido, aunque solamente sea en el sector bancario, esto es importante. Tenemos dos departamentos, por ejemplo, en Pfizer, absorben una organización y tienen, entre otras cosas, una duplicidad, pero para empezar, una duplicidad con dos departamentos comerciales con dos culturas distintas. La herramienta me va a permitir medir esas dos culturas y lo que vamos a poder hacer es trabajar un alineamiento de acuerdo con una radiografía que lo que va a permitir es hablar para establecer criterios comunes. Y me va a permitir también, como estoy identificando competencias, qué necesidades de formación tiene un equipo o tiene toda una organización. De forma que, una vez que yo tengo elaborado el mapa de comportamientos, puedo decir, bueno, pues si eso es lo que quiero aumentar, el liderazgo orientado al logro, pues podría hacer formaciones, esto evidentemente es un ejemplo, ¿no? Pues sobre liderazgo, sobre las claves del cambio, creatividad para la innovación, motivación, o una formación en comunicación y persuasión, porque estoy tocando aquella barra, etcétera, etcétera. Es decir, podemos trabajar con un equipo de vuestra organización y podemos identificar, de acuerdo a las competencias, a los déficits de competencias que tienen, qué áreas serían más interesantes, con lo cual ya no estoy dando una formación porque sí, sino que es una formación estratégica porque va orientada a la generación de un valor concreto hacia el crecimiento y el mantenimiento del negocio. Lo mismo tenemos con los comportamientos sostenedores, podríamos ver que claves de formación pueden ser interesantes para la organización. En el caso de las necesidades de desarrollo, claramente, inteligencia emocional o, por ejemplo, gestión de la presión y control del estrés, porque es justamente lo que está originando más barras rojas. Y, bueno, pues esas son todas las aplicaciones que tienen las herramientas. La ventaja fundamental, y con esto termino, es que el modelo es integrado, medimos antes y después, y por últimamente actuamos sobre la realidad de las personas. No nos inventamos nada ni tratamos de que las personas se introduzcan en nuestra visión de la cosa, sino que trabajamos con lo que ellos dicen y con lo que ellos consideran. Y a partir de aquí os cedo a vosotros el turno para que me hagáis las preguntas que consideréis.